Vale, pues buenas tardes a todos, de acuerdo, digo buenas tardes porque a la mayoría, perdón, buenas tardes aquí, ya me estaba liando. Buenos días a todos los que nos siguen desde el cono suramericano, de acuerdo, desde Centroamérica. Igual ahí ya empiezan a ser las buenas tardes también, no sé, igual en función del país. Pues bueno, y luego buenos días o buenas tardes a todas aquellas personas que nos siguen en diferido. Eh, Hemos recorrido la mitad del camino, ¿de acuerdo? Hoy empezamos el tema 7, problemas de planificación, ¿de acuerdo? Hasta ahora hemos visto algoritmos de búsqueda, ahora vamos a meternos en el inicio del bloque 3, ¿de acuerdo? Que es planificadores. Bien, por eso ponemos problemas de planificación. Los temas 7, 8 y 9, ¿de acuerdo? Estos tres temas comprenden el bloque 3. Si se fijan en programación semanal, pone que el bloque 7 se dará en un día, el bloque 8 se dará en otro día, y si no me equivoco, creo que pone que el bloque 9 será en 2 días. Pero bueno, como me parece que es un tema de bastante relevancia, bastante contenido, sobre todo para lo que luego van a utilizar en la práctica y lo que se suele preguntar en el examen, por eso condensamos los temas uno y 2, ¿de acuerdo? Para tener una clase adicional y poder contar esto con mayor profundidad, mayor delicadeza y mayor mimo. ¿De acuerdo? Entonces, hoy veremos una parte del tema 7, ¿de acuerdo? La mayoría del tema 7 y presentaré la actividad 2, ¿de acuerdo? La actividad 2 una vez que presenta, pueden empezar a hacerla con los equipos. Recuerda que la actividad es grupal, ¿de acuerdo? Ya lo remarcaré luego otra vez. Pero lo dicho, la gente que haya empezado a hacer el curso de PDDL y no haya esperado esa sesión de laboratorio, puede empezar a realizar la actividad, ¿de acuerdo? Una vez que se presenta, se puede empezar a realizar sin problema. Y la próxima clase veremos el tema 7 y el tema 8, perdón, el final del tema 7 y una parte del tema 8. La siguiente veremos el 8 y una parte del 9 y luego la última terminaremos con el tema 9, ¿de acuerdo? Un poco para que se hagan la composición del lugar de las próximas sesiones. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver hoy? Bueno, pues un repaso del tema 6 con un quiz, ¿de acuerdo? Eso que a ustedes les gusta tanto. Resolveremos el problema de Spec y Minimax. Daré la solución, ¿de acuerdo? La solución ya la tienen colgada en el Moodle. Hablaremos de la definición de planificación, ¿de acuerdo? Es decir, qué diferencias hay entre lo que hemos visto en el bloque 2 búsqueda, y lo que vamos a ver ahora en el bloque 3 planificación. Y nos quedaremos en la representación de acciones y estados, ¿de acuerdo? ¿Cómo vamos a hacer esa representación? Y ya veremos un poquito en Visual Studio Code a qué me refiero con ese de cómo representamos. Aquí, si alguien se empieza a fijar, pues bueno, hablaremos un poquito de planificación de orden total, planificación de orden parcial y también comentaremos en la próxima clase un poco de búsqueda hacia adelante y búsqueda hacia atrás, ¿de acuerdo? Soy consciente y les pido perdón porque se me había olvidado subirles el material ese adicional, el podcast, el mapa mental y el vídeo resumen. Se lo he dejado ya en la plataforma para que lo vean, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, ¿qué es lo que vamos a aprender hoy? Pues bueno, vamos a definir el problema de planificación y mostrar todas las posibilidades que aparecen en los diferentes planificadores, ¿de acuerdo? Entonces, como siempre y antes de nada, ya saben que uno tiene sus manías y es fiel a ellas, haremos el cuestionario de acuerdo de la sesión del tema 7. Entonces, pues nada, les lanzo 5 preguntillas, ¿de acuerdo? Estamos 53 alumnos, poco a poco vamos cuesta abajo y sin frenos en el número de gente que sigue el temario al día. Entiendo que puede ser porque igual también tienen alguna actividad que entregar y eso pues siempre penaliza un poco.
Bueno, pues veo que bueno, todavía va subiendo. Justo parece que siempre cuando alguien se pronuncia, parece que es el momento en el que alguien rellena la encuesta. Pero bueno, vamos allá. Paro la votación y se lo comparto. Bueno, pues tenemos prácticamente un 40% de gente que ha venido a clase con el tema 6 repasado, perfecto, para hacer el quiz. Y un 60% que no, pero bueno, pues veremos si han aprendido lo suficiente con el asistir a clase. ¿Ha trabajado el problema de Specti y Minimax? Pues tenemos un 20% que sí y un 80% que no. ¿Ha trabajado el material relativo al tema 7? Pues un 20% que sí y un 80% que no. ¿Ha trabajado el problema planteado en el foro? Pues ya se ve que empieza a hacer mella, ¿no? Ya estamos empezando a pasar el Ecuador, se van acumulando las cosas. Una persona sí, 32 personas no. Con respecto a los vídeos de Specti Minimax, pues nada, un 94% de éxito, les han encantado, me alegro mucho. Y un 6%, de acuerdo, pues que bueno, que le han gustado, pero que modificaría alguna cosa. Pues perfecto. Si quieren decirlo, al final de la clase de hoy les dejaré un QR con un enlace mientras cambio de una presentación a otra, ¿de acuerdo? Les dejaré que rellenen la encuesta de mitad de curso, ¿de acuerdo? Esa encuesta de mitad de curso que siempre está bien que rellenen porque las cosas que no les gustan o las que les gustan, pues podemos seguir haciéndolas o podemos intentar dejar de hacerlas, ¿de acuerdo? Ya saben que aquí estamos para servirles o por lo menos enseñarles y que el aprendizaje les sea lo más llevadero posible. Entonces, venga, vamos con la primera parte que hemos dicho, que es el quiz. Lo voy a lanzar para pasarles la encuesta, perdón, el enlace. Venga, vamos allá. Ahí pueden ir entrando. Me hace gracia porque siempre empezamos la clase con 40 personas a las 6:03 y a las 6:10 ya llegamos a 60, 61. Bueno, por lo menos a ver si llegamos a 33, que eran las personas que habían respondido a la encuesta. Venga, que nos faltan esas tres personas. Una. Si no empezamos, no les vamos a tener al resto ahí retenidos con ganas de hacer el juego. Bueno, pues venga, empezamos. Pregunta: ¿cuál de las siguientes características no es propia del problema Minimax? ¿De acuerdo? En este caso, hay una que no es correcta. Pues a ver cuál es. La que no es correcta. Anda, si ahora me dan posibilidad de añadir aquí 15 segundos extra. Ya digo yo que es que estos de la plataforma cada día se inventan cosas nuevas. Son la munda. ¿Y esto qué es para repetir? Aquí no me deja. Temporizador de reinicio. Ay, madre del amor hermoso. En fin, es que esto cada semestre, según los voy haciendo nuevos y los voy adaptando, siempre me van metiendo cuestiones nuevas. Bueno, pues tenemos un 51% de acuerdo de gente que ha respondido, bueno, pues sí, básicamente un 51% de la gente que ha respondido bien, o algo más del 40, algo más del, perdón, algo más, sí, pero un 40% así que habrá respondido mal y un 10% restante que no ha respondido, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, la respuesta correcta era información incompleta, ¿de acuerdo? Los dos jugadores que participan en la partida en todo momento saben cómo está el entorno y saben cuál es el efecto de las acciones del otro contrincante y de las suyas.
Por lo tanto, es información completa. Venga, siguiente. ¿Cuál o cuáles de las siguientes afirmaciones son incorrectas son correctas, perdón, para Minimax no informado? ¿Correctas? Minimax no informado. Y no sé si se puede quitar esto. A ver, ¿qué es esto? Full screen. Ah, full screen. Madre de la mano. Qué cosas, oye. Bueno, pues veamos cómo ha ido aquí el tema. Bueno, ya tenemos aquí gente que respondió parcialmente bien, 5 de 36, bien, 5 de 36 mal 11 de 36 y 15 no han respondido, ¿de acuerdo? Está bueno, todo bastante repartido. Bueno, la realidad es que las que eran correctas eran que nosotros, recuerden, expandimos todo el árbol y luego vamos subiendo hacia arriba, ¿de acuerdo? Por eso esta es una de las que es verdad. Precalculamos el valor para todos los nodos y luego, según el tipo de nodo en la escalada, mejor sucesor, alterna entre ser el de mayor valor o el de menor valor. Cuando yo voy hacia arriba, voy alternando entre min y max, entre min y max. ¿De acuerdo? Venga, siguiente pregunta. En el algoritmo Minimax informado, venga, ¿cuáles de las siguientes son correctas? Minimax informado. Bueno, yo creo que está ido un poquito mejor. Bueno, pues las que eran correctas, efectivamente, hemos tenido un 40% de alumnos que han acertado, un poquito más, igual llegaríamos al 50 si sumásemos los 19 perdón, los 4 que han respondido parcialmente bien. Bueno, la realidad era que había dos respuestas correctas, ¿de acuerdo? Nosotros desarrollamos el árbol hasta cierta profundidad, en otras ocasiones decíamos hasta 3 pasos, y si en alguno de esos niveles de profundidad hay una situación en la que min o max gana, lo marcamos como menos infinito más infinito, o si se empata y se acaba la partida con un cero, ¿de acuerdo? Y luego decíamos que cuando propagamos las utilidades hacia arriba, de acuerdo, con la función de utilidad a cierto nivel de profundidad, calculo los valores y cuando voy subiendo hacia arriba los voy alternando entre minimizar o maximizar. Venga, siguiente pregunta. ¿Se puede decir que la versión Minimax con poda alfabeta garantiza la misma solución que Minimax, pero mejora su eficiencia ya que evalúa menos nodos? ¿Esto es verdadero o es falso? Bueno, pues bastante bien, bastante bien. 62% de acierto. Venga, perfecto. La realidad es que es verdadero, ¿de acuerdo? Era lo que decíamos. Nosotros con Minimax informado bajamos hasta cierta profundidad y como solo vamos a ir expandiendo la ruta que nos interesa, vamos a reducir en espacio y como luego con la poda alfabeta yo no voy a expandir las ramas que no me interesen porque no me aportan cuando estoy minimizando o cuando estoy maximizando ese nodo, pues entonces ahí mejoraré en tiempo, ¿de acuerdo? Entonces la realidad es que Minimax informado con poda alfabeta es más eficiente que Minimax no informado o que Minimax informado y siempre se garantiza que va a encontrar la misma solución, ¿de acuerdo? Por definición. Y venga, la última.
¿Cuál o cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas con respecto a los escenarios en los que existe incertidumbre? Bueno, ahí van, ahí van. Venga, que todavía faltan unos cuantos alumnos. Bueno, pues la realidad es que nuevamente han respondido bastante, bastante bien, ¿de acuerdo? Yo creo que ha sido la mejor pregunta, 54% de acierto. La realidad es esa, ¿de acuerdo? No existen factores de incertidumbre al azar. Bueno, ya vimos que sí había problemas, por eso hacemos expecti minimax. En los nodos de azar añadimos como valor de utilidad ponderada las probabilidades de cada rama, es decir, recuerden, la probabilidad de cada rama por su valor, voy sumando todo, las probabilidades tienen que sumar uno. Luego, en los nodos de azar se realizan acciones, pues bueno, no se realizan acciones. Y luego propagar las utilidades hacia abajo, no se propagan las utilidades hacia arriba. Sonaba como selección múltiple, pero era de selección simple. Bueno, sí, por eso. Bueno, puede ser que solo seleccionen, tengan que seleccionar una es cuál o cuáles. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues con todo esto, si me deja el ratón, ¿de acuerdo? Terminamos, vamos a ver cómo hemos quedado. En el tercer caso, José, en el segundo, Julio, y en el tercero, Natalie, me imagino que será. Así que nada, enhorabuena a todos. Y bueno, aquí ya hemos visto que la segunda pregunta ha sido donde hemos hecho un poco más de agujero. Y en la tercera, bueno, de hecho, justo llegamos. Bueno, llegamos al 44% de precisión, pero porque en estas dos hemos hecho un agujero bastante grande. Aquí 49, 62 y 54. O sea que bueno, hay que revisar alguna cosilla. Pero bueno, más he perdido en Cuba, que solemos decir aquí en España. Eh, bien, pues visto esto, vamos a volver a la presentación. ¿Qué vamos a hacer ahora, después de haber repasado jugando? Bueno, pues resolver el problema de Specti Minimax, ¿de acuerdo? Ese problema que planteamos en la anterior clase. Bueno, esto es un problema de examen, ¿de acuerdo? Y se les pide dos cuestiones. Completar el árbol con los valores de cada nodo, de la A a la H, y que indiquen los valores de las probabilidades, ¿de acuerdo? P1, 4, o sea, la probabilidad 1, 4, P2, 3 y P2, 4. Nota, en el nodo min, que tiene un valor de 8, se presupone que ya se ha calculado todo lo que está por debajo, ¿de acuerdo? Entonces sabemos que lo que está por debajo de esta rama, como mínimo, valdrá 8. Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es, ¿qué decisión debe tomarse en A? ¿De acuerdo? Porque A es un nodo que maximiza. ¿Y cómo sigue el resto del camino? Bueno, pues vamos allá. Entonces, ¿cómo empezaríamos? Bueno, nosotros llegaríamos y diríamos, sabemos que el valor de las probabilidades que salen de un nodo chance tiene que sumar uno, ¿de acuerdo? Por definición tienen que sumar uno. Si se fijan, estos dos suman uno, 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 estos dos suman uno. ¿Esto cuánto va a sumar? Es una pregunta. Aunque sea Uno. retórica, por favor, que alguien me responda. ¿Cómo va a sumar 0,8? Ah, bueno, Uno, cero uno. coma ocho sí, 0,8 es el valor, pero 0,8 más 0,2, 1. Eso es, tiene que sumar 1. Entonces, 1 menos 0,2 nos da el valor que ha dicho Angie, de 0,8, ¿de acuerdo? Entonces, aquí tendríamos el valor de P14, 0,8. Ahora tenemos que dar los valores de P23 y P24, ¿de acuerdo? Claro, ¿qué es lo que ocurre? Que nosotros aquí, si nos damos cuenta, en esta rama, era lo que les decía la vez pasada, tenemos dos ecuaciones y tres incógnitas, ¿de acuerdo? Entonces es un sistema indeterminado, tiene infinitas soluciones. ¿Qué se hace en este caso? Se fija un valor y fijando ese valor se obtiene el resto. ¿Yo qué he hecho en este caso? Bueno, pues he asumido que de aquí P23 va a valer 0,5 y que P24 va a valer 0,5. Que estaría exactamente igual de bien si alguien hubiese asumido
P23 0,4, P24 0,6, o 0,1, 0,9, o 0,9, 0,1, ¿de acuerdo? La única condición es que sume 1, ¿vale? Entonces, yo con eso ya tendría todas las probabilidades definidas. Y ahora, ¿de acuerdo? Pues ahora, una vez que tengo, bueno, aquí tengo las ecuaciones, ¿de acuerdo? Era lo que les iba a decir. Una vez que tengo estas probabilidades definidas, yo puedo decir, tengo que P23 por la probabilidad de I más P24 por la probabilidad, perdón, más P24 por 9 tiene que ser igual a 4. Y yo sé que P23 más P24 vale 1. Con lo cual yo puedo asumir que P23 y P24 valen lo mismo, 0,5, y entonces I valdrá menos 1, ¿de acuerdo? Si ustedes sustituyen aquí 0,5 será menos 4,5, perdón, 4,5, pasando al otro lado valdría, eh, pasando al otro lado, valdría menos 0,5 y como tendría 0,5 a este lado y menos 0,5 a este otro lado, y me quedaría menos 1, ¿de acuerdo? Entonces ya podría definir que i vale menos 1. Y ahora podría hacer lo mismo con la j. Y digo, vale, en el caso de la j, ¿cuánto tengo? Tengo que menos 1 es igual a 0,5 por menos 5, es decir, menos 2,5, y 0,5 por algún valor. Entonces tengo que conseguir algún valor que restado a menos 2,5 me dé menos 1. Entonces resuelvo la ecuación y ese valor, ¿cuál será? Pues si yo despejo de aquí la incógnita, me sale que j tiene que valer 3. ¿De acuerdo? Entonces yo ya tendría los valores de este nivel. Tendría que j vale 3 e i vale menos 1. Ahora, ¿qué valores tengo en G y en H? Bueno, pues en G y en H tengo que hacer cada uno por el valor de utilidad. Y digo, 7 por 0,5, 3,5. Y 5 por 0,5, 2,5. 2,5 más 3,5, 6. Perfecto, Pablo. Venga, pues haga el siguiente. 0,5 por 10, 5. 0,5 por 2, 1. 5 más 1, 6. Perfecto, por lo tanto, en este caso tenemos que los dos valores valen 6. Ahora subiríamos arriba y tendremos los nodos de minimización. Entre 3 y 4, ¿qué valor tiene la D? 3, ¿vale? Entre 6 y 4, ¿qué valor tiene la E? 4. Y entre 6 y menos 1, ¿qué valor tiene la F? Menos 1. Juan Pablo, lo tiene todo clarísimo. Está hecho usted un artista. Venga, vamos a seguir. Ahora igual se le va a complicar un poco más. ¿Cuál es el valor de B? Tiene que hacer el valor de D por 0,4. 3 por 0,4, ¿cuánto vale? 1,2. 1,2 más 0,6 por 8. 0,6 por 8, ¿cuánto vale? 4,8. 4,8. Vale. Y entonces ahora el valor de B, ¿cuánto es? 6. Perfecto. Venga, vamos al C. C será el valor de E, que hemos dicho que era 4 por 0,2. 4 por 0,2. Ah, 0,8, eso es. Y ahora F será menos 1 por 0,8. Menos 1 por 0,8 menos 0,8, eso es. Por lo tanto, ¿cuánto vale el C? 0,8 más, perdón, 0,8 más menos 0,8, ¿cómo va a ser 0,2? Será cero, ¿de acuerdo? Eso es. Entonces tenemos 6 y cero. Y ahora tenemos el nodo que maximiza. ¿A qué valor tomaría? 6, efectivamente. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que llegamos aquí, nosotros ya hemos rellenado todos los valores de la tabla, ¿de acuerdo? Hemos rellenado todo. Y la respuesta que tendríamos que dar a la segunda parte de la pregunta era, ¿por dónde iría A? Como A tiene que maximizar, tendrían que pintar ustedes
esta dirección y decir, la primera decisión será la que lleva a B, ¿de acuerdo? El resto dependerá del nodo de aleatoriedad. Es decir, supongan que ustedes en ese nodo tienen que tirar un dado, tienen un 40% de probabilidades de ir en un sentido y un 60% de probabilidades de ir en el otro, pero no lo saben, ¿de acuerdo? Lo que tendrían que responder sería esto. La primera decisión nosotros sabemos que nos lleva a B, pero a partir de ahí dependerá del azar. ¿Se ha entendido cómo se ha resuelto este problema? Dedos arriba, dedos abajo. Como me gusta cuando veo todos esos dedos para arriba. Me van a sacar ustedes unas matrículas. Bueno, seguimos. Entramos en el tema 7, señores. Vamos allá. ¿De acuerdo? Hemos terminado el repaso del tema 6, el juego, la resolución del ejercicio. Vamos a definir, ahora sí entramos en el tema 7. Profesor, de alguna manera, una vez resuelto esto, queda como un template que luego los valores reales dependerán de los dados. Eso es. Es un poco como lo que veíamos de política, ¿de acuerdo? Queda todo resuelto, pero usted sabe que de A tiene que ir a B y cuando llega a B tendrá que tirar un dado. Depende de lo que pase ahí, pues irá en un sentido o en el otro. Entonces vamos a ver definición de planificación, ¿de acuerdo? Antes de ver definición de planificación, y esto era una de las cosas que no quería que me pasara, que yo les tenía que enseñar una cosita. A ver, quería dejarla ahí preparada, pero bueno, luego la rescato. Bien, definición de planificación. Bueno, lo que vamos a utilizar en esta asignatura o en lo que resta de asignatura para que ustedes me entiendan, como problema base va a ser este que les he presentado, de acuerdo, de unos contenedores, tenemos dos trenes con unas fábricas, unas ciudades, un puerto, un almacén. ¿Por qué? Bueno, porque habitualmente lo que mejor se presta para que ustedes entiendan la utilidad de lo que estamos viendo a clase son problemas de logística, ¿de acuerdo? Es decir, dígame cuáles son las acciones que yo tendría que realizar, es decir, perdón, díganme cuáles son las acciones que componen el plan que a mí me permite conseguir una serie de objetivos, ¿de acuerdo? Entonces, eso como más claro se ve es en logística. ¿Por qué? Porque al final nosotros tenemos unas cosas en un sitio, tenemos una serie de acciones que podemos hacer y queremos conseguir un resultado final, ¿de acuerdo? Queremos conseguir un objetivo. Pero eso no quiere decir que solo lo que vayamos a utilizar ahora o lo que vamos a aprender en la asignatura de planificadores solo se puede aplicar al ámbito de logística, ¿de acuerdo? Una pregunta bastante recurrente que suelo tener a lo largo de esta asignatura es: profesor, ¿pero esto solo sirve para logística? No, esto sirve para cualquier plan que ustedes vayan a realizar, ¿de acuerdo? Yo siempre, otro de los ejemplos que suelo poner es nosotros en nuestra fábrica, ¿de acuerdo? Hacemos trenes, ¿de acuerdo? Fabricamos trenes. Yo trabajo en CAF, que lo he hecho alguna vez, construcciones y auxiliares del ferrocarril. En CAF se hacen trenes, ¿de acuerdo? Y el proceso de fabricación o de ingeniería está fijado, porque se ha considerado que ese es el plan óptimo para fabricar un tren. Pero hay veces que cuando fabricamos un nuevo tipo de tren, que no se piense que estamos fabricando todos los días diferentes tipos de trenes, pero en alguna ocasión se da, hay que replanificar, ¿de acuerdo? Hay que decir, oiga, ¿realmente las acciones o el proceso como lo tenemos definido es el correcto o lo podemos optimizar de alguna otra forma? O piensen en otro ejemplo. Imagínense, en vez de un tren que puede ser muy complicado, una bicicleta. Una bicicleta está compuesta por unas ruedas, unos frenos, un manillar, un cuadro, unos pedales, unas cadenas. Bueno, pues ustedes igual pueden ir ensamblando esas piezas hasta conseguir la bicicleta de diferentes formas. Habrá quien prefiera ir poco a poco ensamblando piezas pequeñas y luego unirlas todas en unas más grandes, o igual hay quien prefiere partir del cuadro y en el cuadro ir añadiendo las cosas. ¿De acuerdo? Entonces hay diferentes formas de llegar al mismo objetivo. Otro ejemplo que a mí me suele gustar poner es, ustedes imagínense que desde que se despiertan por la mañana hasta que salen de su casa para ir al trabajo, tienen que hacer las acciones de despertarse, levantarse de la cama, ducharse, desayunar,
lavarse los dientes, vestirse y salir de casa. Todos sabemos que despertarse va a ser la primera acción y todos sabemos que salir de casa va a ser la última, ¿de acuerdo? Pero en el medio hay gente que las acciones de ducharse, desayunar, lavarse los dientes, vestirse, las puede hacer de diferente forma, ¿de acuerdo? Está claro que entre esas acciones, pues normalmente yo entiendo que todo el mundo se duchará antes de vestirse, pero desayunar. Desayunar lo puedo hacer antes de ducharme o después de vestirme, ¿de acuerdo? O entre desayunar o entre duchar y vestirme. Entonces, yo puedo tener diferentes planes para salir de mi casa, ¿de acuerdo? Entonces, lo que quiero que vean es que esto va más allá de logística, ¿de acuerdo? De mover unas cajas o de hacer una serie de acciones que los ejemplos que nosotros vamos a poner en clase, ¿de acuerdo? Entonces, vamos, bueno, lo que les decía, vamos a suponer un pequeño problema, ¿de acuerdo? Que es lo que vamos a trabajar a lo largo de esta asignatura, ¿de acuerdo? En la que, bueno, nosotros tendremos unos contenedores que llegan a un puerto, ¿de acuerdo? Tendremos perdón, tendremos 5 localizaciones diferentes, ¿de acuerdo? Tendremos el puerto, el almacén, tendremos 2 fábricas, tendremos otra ciudad y, bueno, tendremos 16 contenedores y estos contenedores habrá que procesarlos, ¿de acuerdo? Son una materia prima que hay que procesarlos en las fábricas antes de mandarlos por el almacén. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, ya contaremos también, o iremos contando más adelante, que, bueno, pues el tren 2 solo puede circular por las vías verdes, si no me equivoco, creo que era, mientras que perdón, el tren 2 puede circular por todas las vías, mientras que el tren de la compañía uno solo puede circular por las vías negras, ¿de acuerdo? Habrá una serie de restricciones en el problema. Entonces, bueno, nosotros lo que haremos será ponerle todas esas restricciones al planificador y el planificador será el que nos resuelva el plan, ¿de acuerdo? En función de las características que tenga ese planificador. Entonces, bueno, lo que decíamos, planificar lo que supone es hacer un proceso formalizado de búsqueda de secuencia de acciones que partiendo del estado actual nos lleven al estado objetivo. Es decir, ya nos está diciendo la definición de planificar qué consiste. Que nosotros vamos a tener que tener un estado inicial, que vamos a tener que tener un estado final y que el proceso de planificar lo que va a consistir es en decir las acciones que me llevan desde el estado inicial hasta el estado final. Lo que ocurre que en ir desde ese estado inicial hasta ese estado final, voy a tener que hacer una búsqueda entre las diferentes combinaciones que yo tengo de acciones para poder ir desde un punto hasta el otro, ¿de acuerdo? Y en el proceso de búsqueda de esas acciones, nosotros hablaremos de acciones instanciadas. ¿Por qué? Porque de forma general, las acciones podrán ser cualesquiera en el dominio, estarán especificadas de forma genérica, pero luego habrá que ir particularizándolas, ¿de acuerdo? Entonces, era lo que decíamos. Nosotros aquí tenemos un plan, ¿de acuerdo? Un plan será una secuencia de acciones que me permiten conseguir un objetivo. Y en el mundo real donde empleamos esto, pues se puede emplear en robótica, fabricación mediante ensamblado de componentes, misiones espaciales, que ya verán qué es lo que vamos a ver en la actividad 2, que es la grupal, que luego la presentaremos, y logística. Entonces, normalmente, cuando yo empiezo a presentar este tema, la primera duda que a ustedes les asalta, o a más de uno les habrá saltado, será, bueno, ¿y el tiempo? ¿No vamos a tener en cuenta el tiempo? Porque obviamente uno no tarda lo mismo en ducharse que en lavarse los dientes. Igual yo tengo un tiempo con el que puedo jugar o puedo optimizar los tiempos, ¿de acuerdo? Bueno, pues hay que, igual puedo hacer 2 acciones en paralelo, ¿de acuerdo? Se pueden solapar y así ahorro tiempo, pues no sé. Mientras me lavo los dientes, voy a decir un poco, bueno, o escuchen, mientras se calienta la leche para desayunar, me voy vistiendo, ¿de acuerdo? Ese tipo de cosas de mientras se está haciendo una cosa, hago la otra y así consigo reducir el tiempo y estoy más tiempo en la cama, pues eso no lo vamos a hacer nosotros, ¿de acuerdo? Eso lo que se llama es optimización de tiempos y se llama scheduling. Y nosotros no vamos a hacer scheduling. Nosotros lo que vamos a hacer es encontrar el plan óptimo. Bueno, perdón, ni siquiera, o sea, perdón. Nosotros lo que nos vamos a centrar es en conseguir un plan
que me permita ir desde el estado inicial hasta el estado final. El planificador, en función de los algoritmos de búsqueda que tenga dentro, me podrá encontrar o no el camino óptimo. ¿De acuerdo? Pero eso es cuestión del planificador. El plan, lo que yo voy a intentar es encontrar un plan que me permite ir desde el estado inicial hasta el estado final. Y no voy a decir cuánto tiempo se tarda en hacer cada acción para intentar optimizar esos tiempos. Lo que les quería enseñar, que decía que se me había ido antes un poco el santo al cielo, es este enlace que les pongo aquí, ¿de acuerdo? Que se lo voy a enseñar brevemente. Eh, que es para que vean que, bueno, que hay empresas que realmente se dedican a este tipo de cuestiones, ¿de acuerdo? Y en cómo el uso de la inteligencia artificial, ¿de acuerdo? Bueno, pues aquí les indica a ustedes qué es un plan automático o en qué consiste, ¿de acuerdo? Cómo el uso de este tipo de herramientas de inteligencia artificial que vamos a ver en esta asignatura, pues está aumentando el número de empresas que que incrementan sus beneficios por el uso de estas herramientas, ¿no? ¿Cómo están mejorándolo o en qué sentido, ¿de acuerdo? Y, y bueno, sobre todo a mí aquí lo que me interesa que vean es que hace referencia a la cuestión, al kit de la cuestión que estábamos comentando, ¿no? ¿Cómo funciona? Bueno, pues para poder funcionar yo necesitaré definir un estado inicial, donde estoy, estado final, a donde quiero ir. Tendré que definir cuáles son las posibles acciones que yo puedo realizar en ese dominio de forma genérica, ¿de acuerdo? Y con todo eso, con el estado inicial, con las acciones y con el estado final, yo podré generar un plan que me permita ir desde un estado inicial hasta un estado final, ¿de acuerdo? ¿Para qué se utilizan? Pues para optimizar el uso de recursos, para ahorrar tiempos, para mejorar la toma de decisiones, para ganar adaptabilidad y flexibilidad ante diferentes situaciones, para problemas de difícil, Jesús, para gestiones complicadas, cuando hay que gestionar un montón de acciones. Pues bueno, ahí tienen el en qué se puede utilizar y cuál es el sentido. José Vicente me pregunta, ¿este es el tema de lo que hemos ido siguiendo en los vídeos de PDDL? Efectivamente. Todo lo que yo he ido presentando de PDDL engancha con esto, con lo que vamos a ver a partir del tema 7, ¿de acuerdo? Sobre todo los temas 7, 8 y 9. De hecho, la semana que viene yo haré la presentación del laboratorio, ¿de acuerdo? La gente que no haya querido hacer el curso de familiarización con PDDL y haya decidido esperar a la sesión de laboratorio, yo en esas 2 horas iré contando de forma resumida todo lo que he contado de forma más extendida en ese curso de familiarización. ¿De acuerdo? Entonces, visto esto, bueno, pues ¿cuál es la diferencia entre planificación y búsqueda? Bueno, lo primero de todo que diremos es que los algoritmos de búsqueda son las herramientas, ¿de acuerdo? Es el núcleo, es la clave de bóveda que está dentro de los planificadores, ¿de acuerdo? Un planificador puede contener internamente más de uno de los algoritmos de búsqueda que hemos visto. ¿De acuerdo? Incluso puede haber algunos algoritmos de búsqueda perdón, algunos planificadores que igual inicialmente emplean unos algoritmos de búsqueda que intentan buscar una solución, pero no me están garantizando una solución que sea óptima. Y si ven que no encuentran una solución a las bravas, pues intentan buscar una solución optimizando. O primero intentan buscar una solución sin optimizar y luego intentan buscar una solución optimizando. O igual desde el primer momento intentan buscar una solución optimizando. ¿De acuerdo? Entonces, lo que les tiene que quedar claro es, nosotros en el bloque 2 hemos visto algoritmos de búsqueda. Estos algoritmos de búsqueda van a ser la clave de bóveda, ¿de acuerdo? La piedra angular de los planificadores. Bien. La segunda diferencia es que en búsqueda el estado se considera en su conjunto, ¿de acuerdo? El algoritmo es independiente de la estructura del estado. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que si ustedes se acuerdan,
Nosotros, cuando estábamos en el tema 2 y estábamos, perdón, en el bloque 2 y estábamos resolviendo la actividad, nosotros ahí no estábamos hablando de fluence. A nosotros el estado nos daba, entre comillas, igual, ¿de acuerdo? Nosotros no estábamos fijándonos qué cosas pasaban de verdadero a falso. No estábamos pensando el mapa como un estado en el que yo hago una acción y esa acción lo que hace es que haya pasado, al pasar el coche de una ubicación a otra, haya habido un fluent por detrás que ha pasado a falso y otro fluent que ha pasado a verdadero fruto de haber modificado una acción. No, nosotros lo que decíamos es, lanzo el algoritmo de búsqueda, sé que tiene que ir desde este punto hasta este punto, el algoritmo de búsqueda irá expandiendo una serie de nodos, ¿de acuerdo? Y cuando le toque expandir al nodo meta, preguntaré, ¿es usted el nodo meta? Si la respuesta es que sí, pues se ha acabado, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que quiere decir que el algoritmo es independiente de la estructura del estado, que nosotros no estamos fijándonos en la acción que yo estoy realizando, cómo me modifica si un estado, si un fluent pasa de verdadero a falso. No estoy describiendo el estado en su conjunto, ¿de acuerdo? Mientras que cuando pasemos a planificación, a los planificadores, ¿de acuerdo? Ahí sí, cuando yo esté en los planificadores lo que van a decir es, yo parto del estado inicial y al partir del estado inicial realizo una acción. Para poder realizar esa acción habrá una serie de precondiciones que se tengan que cumplir. Y al cumplirse esas precondiciones, algunas de las cuestiones que yo en el estado inicial tenía como verdaderas pasarán a falsas y otras de las que tenía como falsas pasarán a verdaderas. ¿Por qué? Porque yo he ejecutado una acción y eso ha provocado un cambio. ¿Vale? Entonces esa es la diferencia entre planificación y búsqueda. En búsqueda el estado es constante o sea, el algoritmo de búsqueda es independiente del estado, mientras que cuando estoy en planificación yo sí que estoy teniendo en cuenta las acciones que yo estoy llevando en cabo, cómo me van modificando ese estado, ¿de acuerdo? Hasta conseguir llegar al estado meta. ¿Y cómo voy a representar el estado? Pues bueno, asumiremos una representación simbólica y o milagro, aquí entra lo que estuvimos viendo en el tema 3, ¿de acuerdo? La lógica de predicados, ¿vale? Normalmente yo aquí podré hablar de o, suelo hablar para que, o sea, son sinónimos, ¿de acuerdo? Lógica de predicados, las, perdón, la lógica de proposiciones, los predicados instanciados y los fluents proposicionales, ¿de acuerdo? ¿Por qué digo esto? Porque al final la lógica, o sea, la lógica proposicional que dijimos era la que no íbamos a emplear, la proposicional, solo me permite andar de verdadero y falso y tengo que escribir mucho, ¿de acuerdo? Muchos predicados, muchas proposiciones, porque no es expresiva, pero bueno, aquí nosotros vamos a utilizar lógica de predicados, ¿de acuerdo? Que serán predicados instanciados o lo que se suele llamar predicados grounded. ¿Por qué? Porque yo ya he cogido el predicado genérico, que es un predicado que se llama lifted. Cuando yo hablo de predicados lifted son predicados genéricos, como sería aquí bola XY, ¿de acuerdo? Y cuando yo lo hago grounded, cuando yo lo bajo, lo que estoy haciendo es especificarlo, ¿de acuerdo? Y a esto también se le puede llamar como fluents proposicionales o solo fluents. ¿Qué es lo que ocurre? Que si se dan cuenta, esto es mucho más expresivo que esto de aquí, ¿de acuerdo? El objetivo es yo parto de un estado inicial en el que tengo una serie de bolitas o de puntos en el estado inicial y yo quiero que en el estado final todo pase a falso, ¿de acuerdo? Y lo que será, y lo que iré haciendo será ir haciendo acciones para que el comecocos se vaya comiendo estos puntitos blancos y desaparezcan y todo pase a false. ¿De acuerdo? Entonces, a medida que se vaya moviendo el comecocos, ¿de acuerdo? Pues irá variando la posición de donde está ese comecocos y cómo esas posiciones pasan de true a false. ¿Ven un poco cuál es la diferencia entre planificación y búsqueda? Dedos arriba, dedos abajo. Bien, interesa que entiendan esto porque luego es un poco la clave de bóveda para las siguientes cuestiones, ¿de acuerdo? Entonces, esto es un poco para reforzar esa idea que estábamos comentando,
como yo tengo aquí el lenguaje que vamos a utilizar en esta asignatura, ¿de acuerdo? PDDL, y nosotros tendremos un archivo de dominio y un archivo, bueno, un archivo de dominio que será genérico en el que nosotros estableceremos las acciones, los tipos de objetos, los predicados, los tipos de requisitos, todo eso ya lo explicaremos en la próxima clase para aquella gente que cuando esté viendo esta clase en directo o esté viendo esta sesión en diferido, no sepa de lo que estamos hablando. No se preocupen que lo entenderán la semana que viene. Será un archivo en genérico, mientras que el archivo de problema ya será un problema grounded, ¿de acuerdo? Será un problema en concreto. Sí, Comecocos es el Pacman, ¿vale? Entonces nosotros o el planificador que nosotros escojamos puede hacer dos cosas. Directamente puede coger esos archivos y puede entregárselos al algoritmo de búsqueda para que resuelva el problema, porque nosotros en el problema le diremos el estado inicial y el estado final al que queremos llegar. O bien habrá otros planificadores que lo que hagan será convertir, ¿de acuerdo? Transformar esos archivos de problema y de dominio para dárselos a los algoritmos de búsqueda. ¿Qué algoritmos de búsqueda podrá haber aquí? Pues habrá algoritmos de búsqueda que sean informados, habrá otros algoritmos de búsqueda que no sean informados, habrá algoritmos de búsqueda que utilicen costes, habrá otros algoritmos de búsqueda que no busquen costes, habrá algoritmos que haya que fijar una serie de parámetros, habrá otra serie de algoritmos en los que no haya que fijar ningún parámetro, ¿de acuerdo? Pero todo eso dependerá de la estructura interna del planificador, ¿de acuerdo? Y el resultado del planificador, ¿qué me dará? Me dará un plan. Un plan que podrá ser, ya veremos las diferencias entre un plan de orden total y un plan de orden parcial, ¿de acuerdo? Plan de orden total, para que lo sepan ustedes ya, es en cada paso solo hago una acción, bueno, me sale una acción o sea, un plan más grandote. Plan de orden parcial lo que quiere decir es que se pueden solapar diferentes acciones de tal forma que en el tiempo, por número de acciones, sería como amplitud. La longitud del plan tiende a ser más corta. ¿Por qué? Porque puede haber varios agentes colaborando para hacer un plan con menor número de acciones. ¿De acuerdo? Mientras que en el plan de orden total, al final, solo hago una acción en cada paso, con lo cual, por mucho que tenga dos agentes, si solo hago una acción en cada paso, la longitud del plan tiende a ser mayor. ¿Vale? Entonces, ¿cómo definiríamos este problema? Pues bueno, si lo definiésemos verbalmente, lo podríamos definir de la siguiente forma. Los trenes se mueven por las vías, ¿de acuerdo? Los trenes cargan una serie de contenedores. Los contenedores deben de pasar por las fábricas para pasar de sin procesar a procesados. Quizás las fábricas son distintas o no porque el material de los contenedores es diferente. Las vías son comunes, es decir, en negro todos los trenes pueden ir por las vías negras, pero el tren verde solo puede, quiero decir, el tren verde puede ir por las vías verde y por la vía negra, mientras que el tren negro solo puede ir por las vías negras. Tendremos que fijar el objetivo y decir, los contenedores tienen que ser procesados antes de ser enviados por el almacén y habrá que identificar si los contenedores contienen el mismo tipo de material o no. ¿De acuerdo? Entonces, eso hay que expresarlo mediante lógica de PDDL para definir ese problema. ¿Cuál será la definición formal de un plan? Bueno, pues la definición formal de un plan estará compuesta por un conjunto de proposiciones, que algunas serán falsas y otras serán verdaderas. Un conjunto de acciones, un estado inicial y un estado final. ¿De acuerdo? Entonces, las proposiciones, ¿de acuerdo? Serán falsas o verdaderas, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros tendremos de todas las proposiciones que tengamos, en el estado inicial nosotros definiremos aquellas que son verdad, ¿de acuerdo? Y en el estado final, aquellas que queremos que sean verdad. Pues serán un conjunto finito de todas las proposiciones que yo puedo definir, ¿de acuerdo? Luego tendremos las acciones, que serán un conjunto finito de acciones. Yo voy a tener unas acciones para este dominio, ¿de acuerdo? Luego tendremos, y y una cosa que quiero matizar, las proposiciones que yo haya definido aquí serán las que utilice para hacer las acciones, ¿de acuerdo? No tiene sentido que defina una proposición que luego no voy a utilizar en las acciones o que no me permiten describir un problema.
Luego tendré el estado inicial, ¿de acuerdo? Y luego tendré el estado meta. El estado meta no quiere decir que solo se tengan que cumplir única y exclusivamente lo que yo quiero que sea verdad, ¿de acuerdo? Puede haber otras cosas que también sean verdad que a mí no me interesa. Por ejemplo, yo quiero mandar los 16 contenedores, ¿de acuerdo? Entonces, cuando yo haya enviado los 16 contenedores, el problema o el objetivo se habrá cumplido. Pero también será verdad que el tren esté en la posición en la que está el almacén. ¿Eso me lo requerían como un objetivo final? No, pero es verdad, ¿de acuerdo? Dentro de todo lo que es verdad, dentro del final, ¿de acuerdo? Hay un subconjunto que es lo que yo quiero que sea verdad. Entonces, cuando se cumple ese subconjunto en un estado más grande, diremos que el problema se ha terminado. Y ojo que el plan, cuando a mí me dan el plan, me dan un conjunto de acciones que están instanciadas, ¿de acuerdo? Por instanciado, lo que queremos decir es que me dan el valor de cada parámetro. No me dicen coger, ¿de acuerdo? En el plan me dicen coger el contenedor 1 en el puerto 1 o cargar el contenedor 1 en el tren 2. ¿De acuerdo? Me tienen que decir cuáles son las acciones con sus parámetros. ¿De acuerdo? Bueno, aquí les pongo un conjunto de la definición o una diferencia entre la planificación clásica, que es lo que vamos a ver nosotros, ¿de acuerdo? Pues que tenemos un conjunto de proposiciones, que las acciones definiremos como precondiciones y efectos, agentes nosotros vamos a tener uno, vamos a suponer un mundo estático, es decir, que el mundo solo se modifica cuando nosotros actuamos sobre él y sabemos exactamente qué es lo que va a pasar. Tenemos un tiempo ilimitado, ¿de acuerdo? Porque nosotros siempre estamos con agentes deliberativos. La meta se tiene que cumplir objetivamente, es decir, a mí me tienen que dar un plan para ir desde el estado inicial hasta el estado final y la ejecución comienza después de planificación, de planificar. Marcelo pregunta, ¿el tiempo de la línea de fabricación tiene un orden adicional? ¿El tiempo de la línea de fabricación tiene un orden adicional? No entiendo. El tiempo de la línea de fabricación. El tiempo de la línea de fabricación. Si me lo puede formular de otra pregunta, de otra forma, es que no entiendo la pregunta. Estamos esperando a ver si Marcelo nos lo escribe de otra forma. Es mayo, sí, no sé, se ha quedado ahí, no sé. Bueno, pues si luego vuelve a participar ya nos lo aclarará. Bueno, pues representación de estados y acciones, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo vamos a representar los estados? Ah, bueno, bien. ¿Cada fábrica tiene un orden de la fabricación? Depende, eso también habrá que definirlo. Era lo que decía, igual hay una fábrica de las dos que puede procesar diferentes tipos de materiales y por lo tanto tiene diferentes órdenes de fabricación. ¿De acuerdo? Suponga que en esos contenedores tenemos bolitas de acero y bolitas de plástico. Igual hay una fábrica que puede procesar las dos, y igual hay una fábrica que solo puede procesar una de ellas. O tenemos diferentes tipos de plásticos o diferentes tipos de aceros y hay una fábrica que puede procesar los dos, pero tiene que cambiar el número de acciones internas o solo puede procesar una de ellas y siempre mantiene el mismo número de acciones. Pero eso ya es interno de la fábrica. Habría que definir dentro del proceso de fabricación cada una qué es lo que puede hacer. Vale, entonces, ¿cómo vamos a representar? Lo único que es ilimitado es el tiempo de entrega. No, es que aquí no estamos hablando No, no. Lo que es ilimitado es el tiempo de calcular el plan. Es decir, que usted se puede tomar, el planificador se puede tomar el tiempo que quiera para calcular el plan. Lo que pasa es que nosotros no estamos teniendo en cuenta el tiempo que cuesta cada acción, ¿de acuerdo? Es decir, yo me puedo tomar un tiempo, entre comillas, digamos, infinito en calcular el plan, en decir cuáles son las acciones que se tienen que realizar,
pero yo no estoy teniendo en cuenta el tiempo que cuesta realizar cada una de esas acciones, ¿de acuerdo? Es un poco diferente. No sé si ve la escala de los dos planes. O sea, yo me puedo tomar infinito tiempo en calcular el ir de un punto al otro, pero no estoy teniendo en cuenta el tiempo de cada una de las acciones que me lleva a ir de un punto a otro. ¿Sí o no? Ya, pero es que si Marcelo me dice, normalmente un producto se valora el tiempo de entrega, por eso pienso que hay que tomar en todos los procesos. Bien, si yo estoy de acuerdo que el tiempo es importante y que hay que entregar los productos en tiempo, pero es que nosotros no estamos valorando, o sea, nosotros, es lo que les he dicho antes, nosotros no estamos haciendo scheduling, nosotros no estamos optimizando el tiempo de las acciones. Lo que estamos valorando es el tiempo que tardamos en calcular el plan. ¿Vale? Entonces, si yo tengo tiempo infinito para calcular el plan, tendré un agente deliberativo. Si no tengo tiempo infinito, pues igual tengo que emplear un agente reactivo, ¿de acuerdo? Pero no estamos midiendo el tiempo de las acciones. Cuando se empezó a diseñar PDDL, que eso lo veremos en la próxima clase, esto como todo va evolucionando, ¿de acuerdo? Como todo en la vida. Entonces, al principio lo que se dijo es, voy a conseguir un plan. ¿Cuánto tiempo tengo para conseguir ese plan? ¿Tengo tiempo infinito o tengo una restricción de tiempo? Vale. Y una vez que se construyó ese bloque, ahora se dijo, vale, pero igual también tengo que tener en cuenta el tiempo de las acciones, que es lo que está diciendo usted. Porque igual resulta que tengo un tiempo infinito para calcular el plan y como no estoy optimizando los tiempos de las acciones, tengo un tiempo que es, o sea, aparte que he tardado mucho tiempo en calcular el plan, luego me lleva mucho tiempo desarrollarlo, ¿vale? Pero eso es la segunda derivada. Lo que pasa es que para llegar a la segunda derivada, primero hay que hacer la primera. Bueno, entiendo que con el comentario que he hecho, igual ahora María Elena también ya lo tiene más claro. Restricciones Alberto comenta, restricciones de tiempo suponen el uso de modelos reactivos. No necesariamente de modelos reactivos, igual podemos usar agentes deliberativos porque tenemos suficiente tiempo para calcular el plan, pero para poder optimizar, como está comentando Marcelo, tenemos que tener en cuenta el tiempo de las acciones. Supongan, igual yo tengo un día entero. Es que lo que quiero que vean es la diferencia de los planos en los que nos estamos moviendo. Yo puedo tener un día entero para calcular el plan del día siguiente y puedo tener en cuenta o no el tiempo de las acciones para optimizar ese tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, alguien me puede dar, yo les puedo decir, le puedo decir a Marcelo, calcúleme, él tiene todo un día para calcular el plan del día siguiente, sin optimizar el tiempo de las acciones. Perfecto, y me puede dar un plan. Y ahora le digo, no, no, quiero que me tiene otro día para calcular el plan entero, pero optimizando el número de pero optimizando el tiempo de las acciones. ¿De acuerdo? Los dos son agentes deliberativos porque tienen mucho tiempo, supongan, para calcular ese plan. Lo que pasa es que uno me devolverá un plan con el tiempo de las acciones optimizado, que es lo que no vamos a ver en esta asignatura, y otro me devolverá un plan optimizado pero el que no tiene el tiempo de las acciones optimizado, ¿de acuerdo? O sea, son dos planos diferentes. Uno es el tiempo que tarda en calcular el plan y otro es optimizar el tiempo de las acciones que conforman ese plan. ¿Se ha entendido ahora? De dos para arriba, de dos para abajo. Vale, entonces, ¿qué es lo que vamos a utilizar para definir esos estados? Para definir esos estados vamos a llamar lo que llamamos fluents proposicionales, ¿de acuerdo? O predicados instanciados, ¿de acuerdo? Entonces, al final, lo único en lo que se basa, en lo que se considera esto es que, bueno, yo voy a definir mediante una serie de predicados instanciados que el objeto uno está en el aeropuerto uno, que el avión uno está en el aeropuerto uno, que el camión uno está en el aeropuerto uno y que el camión 2 está en la oficina de correos. Esto va a ser la lógica que nosotros vamos a utilizar para definir los estados, ¿de acuerdo? Entonces, estos fluents podrán ser verdaderos o falsos, ¿de acuerdo?
y será lo que nosotros utilicemos para definir los estados. ¿Qué es lo que ocurre? Que en la lógica que nosotros de predicados que vamos a tomar, cuando nosotros definamos el estado inicial, lo que definamos en el estado inicial será lo verdadero, ¿de acuerdo? Será esa foto inicial. Y lo que no sea verdadero, vamos a decir que es falso, ¿de acuerdo? Por eso vamos a tener en cuenta la suposición de mundo cerrado que indico aquí, es decir, lo que no es verdadero es falso. No hay lugar a incertidumbre. Cuando yo realice una acción sobre el estado inicial, los efectos de esa acción harán que unos fluents o unos predicados, ¿de acuerdo? Instanciados pasen de verdadero a falso y otros de falso a verdadero. ¿De acuerdo? Y estaré en otro estado diferente. Entonces, es lo que les digo aquí. El objeto uno, ¿de acuerdo? Está en el aeropuerto uno. El objeto uno también puede estar en la oficina de correos 2, pero como en el estado inicial está en la oficina, perdón, está en el aeropuerto uno, todo lo que no sea que el objeto uno esté en el aeropuerto uno, como no es verdadero y estamos en la hipótesis de mundo cerrado, pasará a ser falso. ¿De acuerdo? Y luego lo que les pongo aquí. Para evitar el exceso de notación, ¿de acuerdo? Internamente los planificadores lo que hacen es nosotros definimos el estado inicial y van poniendo una serie de abreviaciones a los fluents. Este es el fluent uno, este es el fluent 2, este es el fluent 3, este es el fluent 4, ¿de acuerdo? Aquí van fluent uno, 2, 3, 4, 5, así hasta todos los fluents que se vayan generando, ¿de acuerdo? Y unos pasarán de verdadero a falso y otros pasarán de falso a verdadero. Pero esto lo que le permite al planificador es llevar esa cuenta mucho más sencilla, esas variables booleanas que estar arrastrando todo el nombre, ¿de acuerdo? Entonces, aquí les pongo un ejemplillo, que es lo que vamos a utilizar la próxima semana para explicar el encadenamiento hacia adelante y el encadenamiento hacia atrás entre el plan de orden total, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo expresaríamos esto mediante predicados? Pues tendríamos que el objeto está en o el vehículo, el objeto o el vehículo están en un lugar, el objeto está dentro de un vehículo, el lugar está en una ciudad y la ciudad uno y la ciudad 2 tienen que estar conectadas, ¿de acuerdo? También tendré que definir una serie de tipos, ¿de acuerdo? Que serán el vehículo, pues puede ser camión o coche o tren, el lugar, que en este caso el lugar será la oficina, el almacén, el garaje, ¿de acuerdo? Y ahora, una vez que ya tengo definidos los predicados y los tipos, puedo definir el estado, ¿de acuerdo? Entonces, esto de aquí a mí me permite definir el estado, es decir, el paquete uno está en la oficina uno, el paquete 2 está en la oficina 2, el camión uno está en el garaje uno, la oficina uno está en la ciudad A, el garaje uno está en la ciudad A, el garaje 2 está en la ciudad B, ¿de acuerdo? Entonces, todo esto aquí me está permitiendo a mí definir correctamente cómo es el estado. ¿Cuál es el objetivo al que quiero llegar? Bueno, pues el objetivo al que quiero llegar es que el paquete uno esté en X y el paquete 2 esté en Y. Y que X pertenece a la ciudad B y que Y pertenece a la ciudad B. Claro, ¿qué pasa? Que la única ubicación posible en la ciudad B es G2. Es decir, que necesariamente lo que estoy diciendo es que cuando esto termine es que el paquete uno esté en G2 y que el paquete 2 también esté en G2, ¿de acuerdo? Porque la única ubicación posible, es decir, X e Y solo pueden tomar el valor de G2. Esa es otra cosa también. Claro, yo aquí no estoy definiendo sí, conectada a B, debería de tener aquí un conectado BA, porque si no, como está comentando José Vicente, si yo no tengo conectado a B y conectado BA, cuando vaya el camión de A a B, luego no va a poder volver de B a A, ¿de acuerdo? Entonces sí, debería de haber aquí un conectado BA, porque si no está el problema que usted está indicando. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo sería un poco el ejemplo pasado al problema que nosotros teníamos? Pues bueno, nosotros podríamos tener aquí que el tren uno está en la posición P, ¿de acuerdo? Del puerto. El tren 2 está en la posición F2, en la fábrica 2. El tren uno contiene la carga cero, el tren 2 contiene la carga cero, es decir, los dos trenes están vacíos porque tienen todo el espacio disponible. Ya veremos cómo PDDL, la versión que nosotros vamos a ver, la 1.2, no permite fluents numéricos, es decir, no permite contadores, pero nosotros haciendo una pequeña trampita podemos llevar como una especie de contador virtual que nos permite
saber cuál es el espacio disponible o el espacio ocupado que hay en un elemento, ¿de acuerdo? Y luego, pues la posición, ¿no? El contenedor uno está en la posición P, sí, diferente, de forma. O sea, quiere decir, el contenedor 2 está en la posición P, el contenedor 3 está en la posición P, el contenedor 4 está en la posición P y así hasta los 16. ¿Cuál es el estado invariable? Pues bueno, el estado invariable, es decir, los predicados que no van a cambiar es pues, que una ciudad está conectada con la otra, ¿no? En este caso, que la vía A, o sea, que hay una vía, ¿de acuerdo? Que me conecta A con F2, ¿de acuerdo? Y también tendría que haber una vía que conectara F2 con A, ¿de acuerdo? Porque si no, sería unidireccional. Que la capacidad máxima de la fábrica uno es 3. Hombre, lo que me podría decir, bueno, claro, y si viene alguien, el dueño de la fábrica, invierte 5 millones de dólares y hace que la fábrica uno en vez de tener una capacidad de 3 sea de 5, bueno, pues en ese caso cambiaremos esa invariabilidad, ¿de acuerdo? Pero la realidad es que a priori hay elementos que cambian de una forma más, es decir, el estado inicial es mucho más probable que cambie que esas cosas que son invariables, ¿de acuerdo? Y luego aquí pues tendremos restricciones, ¿no? Si el movimiento es bidireccional o no, solo el tren se mueve, solo los contenedores se cargan, solo se procesan los elementos en la fábrica, ¿de acuerdo? Este tipo de restricciones pues serán las que utilicemos para definir las acciones, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo se representan esas acciones? Pues bueno, nosotros tendremos un conjunto de predicados, ¿de acuerdo? Bueno, perdón. ¿Cómo representamos los estados? Pues los estados estarán definidos por un conjunto de predicados, que es lo que hemos dicho, que tendremos que definir en, dentro, en ciudad, y un conjunto de tipos, ¿de acuerdo? Que serán los parámetros que den sentido a estos predicados, pues objetos y lugares en este caso. Pues nosotros aquí tendremos objeto, que podrá ser vehículo, que podrá ser avión y camión, o también podrá ser igual el objeto, ¿de acuerdo? O sea, dentro de objeto puedo tener vehículo, pero también puedo tener paquete. Lo que pasa es que dentro de vehículo tengo avión y camión, y dentro de paquete, pues solo tengo paquete. Igual luego puedo tener paquete grande y paquete pequeño. ¿Vale? Y luego tendremos lugar. Pues dentro del lugar, pues tendremos aeropuerto, ciudad, oficina de correos. ¿Vale? Entonces, esta es la representación tradicional que nosotros veíamos al principio de la asignatura, que es basada en conocimiento. Es decir, yo tengo que conocer el dominio y tengo que ser capaz de representarlo para que el planificador lo asimile. ¿Cómo serían las acciones? Pues para poder representar las acciones vamos a ver cómo sería mover entre ciudades, ¿de acuerdo? Entonces, para mover entre ciudades en el estado inicial, yo tengo que chequear que se cumplen todas las precondiciones de esa acción, ¿de acuerdo? Es decir, yo no puedo realizar una acción si no se cumplen todas las condiciones, las precondiciones para poder ejecutarla. Se tiene que cumplir que haya un vehículo en el lugar uno, que el lugar uno esté en la ciudad uno, que el lugar 2 esté en la ciudad 2 a la que quiero ir y que la ciudad uno y la ciudad 2 estén conectadas, porque yo puedo querer ir de la ciudad uno a la ciudad 2, pero si no están conectadas, igual tengo que dar un rodeo por otro sitio. ¿De acuerdo? Entonces, si se dan todas las precondiciones, entonces y solo entonces puedo ir a los efectos, ¿de acuerdo? Habrá unos efectos que serán positivos. El vehículo pasa a estar en el lugar 2 y habrá otros efectos que sean negativos. El vehículo ya no está en el lugar uno. Por lo tanto, se pueden ejecutar las modificaciones siguientes sobre el estado inicial. ¿Cómo sería la acción? Pues la acción mover entre ciudades tiene 5 parámetros. Tiene el vehículo, tiene el lugar uno, tiene la ciudad uno, tiene el lugar 2 y tiene la ciudad 2. Pues en ese caso, el lugar uno era la ciudad A, perdón, perdón, la ciudad uno sería el A y el lugar sería el G2, ¿de acuerdo? El vehículo sería el C1 y así instanciaríamos todos los parámetros de las acciones, ¿de acuerdo? Entonces, en nuestro problemilla, pues las acciones podrían ser mover el tren a un destino, cargar el tren con un objeto que se pueda cargar, descargar el tren de un objeto que se pueda descargar, sea cargable o descargable, procesar en la fábrica un objeto, enviar desde el almacén, enviar un objeto. ¿De acuerdo? Otras acciones que sean acciones instanciadas ya en concreto, porque estas son acciones genéricas de las que estarían en el dominio, pues puedo mover el tren uno a la ciudad C. Puedo cargar el tren uno con el contenedor uno. Otros operadores, pues bueno, otros operadores podrían ser que alguien podría decir, bueno, y en vez de cargar de uno en uno, puedo cargar los contenedores a través de una función que me permita ir cargando
hasta que se llene el tren. Pues bueno, para eso habría que tener pues, otra serie de precondiciones en cuenta, que sería que el tren está en la ubicación, que X es menor o igual al número de contenedores que hay en esa ubicación, siendo X el número de contenedores que yo puedo cargar, y que la carga disponible en el tren, pero que serían diferentes contenedores, ¿de acuerdo? Tendría que tener como un vector de contenedores que me dijeran cuáles son los contenedores que yo voy cargando, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, esto que hemos visto, ¿cómo se expresaría en el lenguaje de la actividad 2? Ahora lo vamos a ver, ¿de acuerdo? Antes de ver eso, les he dejado aquí un pequeño problemilla, ¿de acuerdo? Este pequeño problemilla de aquí lo que pretende representar es lo siguiente. Si nosotros, si yo les doy este estado, ¿de acuerdo? Lo que ustedes me tienen que decir es si se cumple o no se cumple. Por ejemplo, B está sobre A. B está sobre A. A está sobre la mesa. A está sobre la mesa. C no está sobre B. C no está sobre B, que C está sobre la mesa. Entonces, en el uno pondríamos un tic, ¿de acuerdo? Porque se cumple. En el 2 vendríamos y diríamos, B está sobre A está sobre la mesa, pero C está sobre B, ¿de acuerdo? Este menos es la negación. Como C está sobre B, y aquí lo tengo negado, aquí tendría que aparecer un aspa. Entonces, lo que quiero que intenten hacer es, si ustedes son capaces de comprobar si estas definiciones de aquí responden a lo que están viendo en estas dos figuritas, ¿de acuerdo? Esto será un poco lo que nos sirve de introducción para la próxima clase en la que veremos strips, ¿de acuerdo? Que fue el primer lenguaje. Y aquí les pongo una serie de definiciones del mundo de los bloques. Uno es ok y dos es no ok. No, no, no. O sea, usted aquí lo que tiene que poner es un tic o una X si el estado uno está definido por este conjunto de predicados, y aquí el estado 2 si este estado está definido por un conjunto de predicados. Si esto de aquí define esto de aquí, usted aquí pone un tic, y si no lo define pone una X. ¿De acuerdo? O sea, vale. Bien, pues aquí les he puesto lo que les decía, una serie de definiciones para que puedan ver un poco cuáles son las acciones. Ya lo veremos un poco el próximo día en clase, si quiero presentarles la actividad, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues hemos visto en la clase de hoy, hemos distinguido entre planificación y búsqueda, ¿de acuerdo? Y hemos empezado a familiarizarnos con esa representación con lógica de predicados y fluents de estados y acciones. ¿De acuerdo? Entonces ahora les voy a dejar, bueno, aquí les he puesto representación de estados y acciones, lógica de predicados y fluents. El próximo día veremos esta segunda parte de aquí, ¿de acuerdo? Entonces aquí les he dejado un enlace para que vayan resolviendo ahora, ¿de acuerdo? Mientras voy preparando la presentación de la actividad, por favor, les agradecería que la rellenaran, porque esto es para ustedes, para el resto de la asignatura, ¿de acuerdo? José Vicente dice, entiendo que hay versiones de PDDL con las que se puede evitar usar la trampita de los contadores, porque no han actualizado los contenidos de la materia con versiones más recientes. Pues porque esto es como cuando a uno le enseñan a correr. Primero, para aprender a correr tendrán que aprender a andar, y tenemos el tiempo justo para enseñarles a andar. Entonces no les puedo enseñar a correr si no saben andar. Entonces nosotros en esta asignatura les enseñamos a andar, ¿de acuerdo? Es cierto que hay versiones de PDDL, es lo que les decía, que asumen fluents numéricos. Hay versiones de PDDL que asumen que se puede definir el coste de las acciones. Hay versiones de PDDL que asumen el tiempo de las acciones. Pero si ya PDDL es diferente, o sea, es complicado, si no diese el curso de familiarización, imagínase si encima tengo que meter fluents numéricos. Pues entonces ya, o sea, habría gente que por conocimientos previos de la asignatura lo haría muy bien, pero la mayoría de la gente lo haría muy mal, ¿de acuerdo? Entonces, por eso no se dan fluents numéricos. Vale, pues les dejo nada, 3 minutillos hasta ahí 20, y explico la actividad.
Ay, que estaba abriendo la misma esto, para hacer que escape. Puedo cerrar esta. Bueno, pues lo tomo en cuenta, Carlos. Gracias por el apunte. Bueno, les dejo un minutillo más. Sí, bueno, yo soy consciente de que hay mucho material en la asignatura, pero bueno, al final yo, es lo que les digo, lo dejo a su disposición. Yo prefiero, creo que es mejor que haya por exceso que por defecto, ¿de acuerdo? Y luego cada uno pues decide en función de lo complicada que se le está haciendo la asignatura o el tiempo que le puede dedicar, pues si decide tener más o tener menos. Vale, pues vamos allá. Les estoy presentando el lugar al que tienen que ir para hacer la actividad 2, ¿de acuerdo? Entonces, si vienen aquí se pueden descargar el material con las pautas para realizar la actividad, ¿de acuerdo? Aquí se descargarán un Word en el que, como la vez pasada, les indicará qué es lo que tienen que ir haciendo en cada parte de la actividad, ¿de acuerdo? Aquí se podrán descargar los archivos de PDDL, ¿de acuerdo? El archivo del dominio y el archivo del problema. Y aquí se podrán descargar la rúbrica de la actividad, ¿de acuerdo? Es decir, cómo se va a evaluar. Recuerden, lo digo porque me asombra, que es una actividad grupal, ¿de acuerdo? Y todos los miembros del grupo tienen que subir la actividad, ¿de acuerdo? Si no se sube la actividad, no se le va a corregir porque el sistema no nos deja hacerlo, ¿de acuerdo? Entonces, todos tienen que corregir la actividad. Por eso, el que ponga aquí uno enviados, me chirría. Igual resulta que es el representante del grupo. No, tienen que subirlo todos. Y recuerden, como es una actividad grupal, si alguien sube una actividad individual y no está justificada, no se le va a evaluar. Sí, sí, tienen que colocar el nombre de los cinco. Ponen una portada, eso ahora lo vamos a definir, María Elena. Ponen ustedes una portada y en la portada ponen el nombre de los cinco integrantes del grupo. ¿Vale? Entonces vamos allá y les doy las pinceladas de la presentación. ¿De acuerdo? Entonces, lo que decíamos, es una actividad que es grupal y es la actividad de PDDL, ¿de acuerdo? Esa actividad que vuelve a valer 5 puntos de la evaluación continua. Sí, sí, o sea, tienen que subir los cinco miembros del grupo o todos los miembros del grupo los mismos archivos. Yo corregiré uno de ellos, pero tienen que subir todos los mismos. ¿Qué pasa si un alumno sube una versión diferente? Pues que pueden tener un problema porque si resulta, imagínense que son cinco, cuatro suben la misma y uno sube diferente y resulta que yo corrijo la que es el de diferente, pues todos van a tener la nota del diferente. O sea, todos tienen que subir la misma versión. Yo asumo que todos los mismos integrantes de un grupo van a subir la misma versión. Entiendo que no van a subir diferentes versiones. ¿De acuerdo?
Entonces, presentación de la actividad. Bueno, lo que les decía, son unos tips, ¿de acuerdo? Aquí está la información fundamental. La información más detallada está en el Word que se tienen que descargar. Obligatoriamente es grupal, en grupos de hasta 5 personas, ¿de acuerdo? Es cierto que en la normativa se les dijo que podían ser de hasta de 2 personas. Mi recomendación y mi experiencia es que los grupos, cuantos más grandes son, mejores colaboran y mejores notas sacan. ¿De acuerdo? Y recuerden que tienen que enviar la hoja de control, ¿de acuerdo? Y mencionar las personas que efectivamente han participado. Tienen que poner, por un lado, una portada en la que aparezcan los miembros del grupo y luego una portada y luego atrás las hojas de control, ¿de acuerdo? Estas hojas de control que tradicionalmente aparecían en el apartado de trabajos en grupo, hoja del control de rendimiento de los integrantes del equipo, ¿de acuerdo? Y ahí ustedes puntúan las personas, lo que estoy diciendo, Alderson, en trabajos en grupo, en hoja del control de rendimiento de los miembros del equipo. Entiendo que si han hecho otras actividades en equipo, habrán evaluado el rendimiento de esas personas, ¿de acuerdo? Entonces, al final lo que tienen que decir es el resto de las personas que han participado en esa actividad, pues si ustedes creen que han trabajado todos igual o han trabajado diferente, ¿de acuerdo? Ojo. Y claro, tiene que haber una coherencia entre la gente que aparece en la portada y la gente que han evaluado al final, ¿de acuerdo? Pues pregunten a los mentores, no sé. Yo es que hasta ahora hay una hoja de control, una hoja Excel en la que ustedes pueden decir las diferentes personas que pertenecen a su grupo, el número de reuniones a las que han ido y el trabajo que han hecho. Vamos, o sea, eso hasta ahora estaba aquí. Habla de información general. Documentación, pam, 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 manual del estudiante, guía, chan, 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 no, aquí no. A ver, foros, no, tampoco. Lo que necesitas saber antes de empezar. Pues aquí antes había algo de trabajo en grupo, cómo se estudia, primeros pasos, tu facultad. ah, pues no sé, esto antes estaba aquí bastante a la vista. ¿Cómo se estudia? ¿Quién te acompaña? ¿Será aquí? Módulos de taller, presentación de la facultad. No. Pues no les sé decir, pregúntenlo porque yo es la primera vez que me han dicho que no saben dónde está la... Sí, pero bueno, eso normalmente suele tener un formato, o sea, es que el cuatrimestre pasado lo tenía, por eso es que no entiendo por qué no... Ecuador, España... Ah, es que este no es Super encima, Spiral. Espera, espera, espera. Habla de información general. Claro, es que estaba mirando otro PER. Habla de información general. Pues en su habla de información general, que no sé por qué no me sale, ahí deberían de tener lo que les he enseñado, vamos. Y si no, pregúntenlo. Hoja de control de rendimiento de los miembros del equipo. ¿De acuerdo? Entonces, ustedes pues tienen que evaluar al resto de sus compañeros. Lo que les decía, la sesión del laboratorio es de tipo tutorial, ¿de acuerdo? Yo presentaré una serie de ejemplos y les enseñaré un poco a familiarizarse con el entorno. La extensión de la memoria es de 8 páginas, ¿de acuerdo? Y tiene que ser 8 páginas como vimos en la anterior actividad, con el mismo formato que en el que se explica la actividad, ¿de acuerdo? Bueno, pues el que utilice otro formato diferente se le penalizará. Y lo mismo, si se entrega de forma individual y no está justificada, pues no se corregirá. ¿Qué es lo que se pide de forma así resumida? Bueno, pues sobre un caso dado, responder unas preguntas similares a las del examen, ¿de acuerdo? En este apartado hay alumnos a los que les gusta ejecutar, bueno, se les preguntará. Sí, sí, ahora voy. 8 páginas sin incluir anexos, sin incluir la portada, sin incluir el índice, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, ¿de acuerdo? Son preguntas similares a las del examen, encadenamiento hacia adelante, encadenamiento hacia atrás.
Lo que pasa es que luego se les suele pedir que ejecuten un par de planificadores, ¿de acuerdo? Para esta actividad se les ha dicho que pueden ejecutar o BWFS-FF o la MAFIRST, ¿de acuerdo? Y hay gente a la que le gusta ejecutar los dos y compararlos y decidir de ese momento en adelante con cuál de los dos se va a quedar o ir haciendo la comparación en los diferentes apartados con los dos. La cuestión es que tienen que utilizar o BWFS o la MAFIRST, ¿de acuerdo? Para realizar y para entender qué es lo que está o la traza de los planificadores, es interesante entender cómo funcionan estos planificadores, ¿de acuerdo? Entonces, yo ya les he dejado una serie de documentación referida a los planificadores estos en documentación Fermín Rodríguez, ¿de acuerdo? Eso es la parte uno. En la parte 2 que se pide, modificar el archivo del problema, ¿de acuerdo? Mire, Martín ya lo ha encontrado. La hoja de control está en el aula de información general en cómo se estudia. Perfecto, muchas gracias, Martín. Entonces, en la parte 2 que piden modificar el problema, ¿de acuerdo? No el dominio, para abordar cambios en el estado inicial y cambios en los objetivos. ¿De acuerdo? Y cuando se les pide que modifiquen el código, por favor, no hagan entregar el código modificado. Lo suyo es explicar en la memoria y explicar en los archivos que tienen que entregar cuáles son las modificaciones que han introducido. Porque si han introducido una modificación y no me la explican, pues yo no sé si la han introducido ustedes porque han entendido lo que tienen que hacer o la ha introducido otra persona de otra actividad que hayan heredado o hayan encontrado por ahí, ¿de acuerdo? Y ojo que los planificadores no tienen por qué encontrar el plan óptimo, ¿de acuerdo? Muchas veces si ejecutan los dos planificadores verán que hay uno que encuentra un plan mejor que el otro, no tienen por qué encontrar el mismo plan, ¿de acuerdo? Luego, en la parte 3, ¿qué consiste? Pues en ejecutar esas modificaciones que ustedes hayan hecho, ¿de acuerdo? E intentar razonar y sacar conclusiones sobre por qué ha habido esas modificaciones en los resultados que dan los planificadores sobre la parte uno. Finalmente, en la parte 4 lo que se les pide es incorporar, esto de preparar terreno, se me ha colado, ya lo voy a modificar porque no es la acción que se les ha pedido esta vez, modificar el dominio para incorporar una funcionalidad adicional, ¿de acuerdo? Y tienen que describir por qué se han hecho esas modificaciones, por qué se introducen unas cosas o por qué se cambian otras, ¿de acuerdo? El formato del documento, lo que les decía, tiene que ser el mismo que el que se descargan del aula y en el que se describe la actividad 2. Aquí les he dejado el tema de la rúbrica, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues échenle un, échenle un vistazo, ¿de acuerdo? Lo más crítico es eso, que sí que pueden utilizar inteligencia artificial, ¿de acuerdo? Pero para que les ayude, no para que les haga las respuestas, ¿de acuerdo? Y lo dicho, entre los códigos pueden utilizar o BFWS o LlamaFirst. Tienen que entregar un PDF, ¿de acuerdo? Que se sube por separado, no tienen que subir un Word, ni un cuaderno Jupyter Notebook, ni otros formatos. Lo que se pide es que suban la memoria en PDF y los archivos de PDDL, ¿de acuerdo? Y luego, sí que es cierto que en la rúbrica hemos encontrado un fallito también, y es que en el criterio 3.2 pone que en el problema 2.2 este caso valdrá un punto, no vale un punto, ¿de acuerdo? Vale 0,5 puntos, para que lo tengan en cuenta. Aquí tienen otra cosa que se les suele indicar que suele ser interesante es que dibujen el mapa, ¿de acuerdo? Que cojan el estado inicial e intenten pintar, intenten... Bueno, Patricio, tampoco creo que los detalles encontrados sean... es decir, tengo que modificar aquí, quitar una palabra, preparar terreno y esto es sin más, que es que ahora la rúbrica no la podemos modificar, ¿de acuerdo? Entonces... o sea, no es un fallo en el código, es un fallo en la presentación. Entonces, la actividad la pueden hacer igual, igual. ¿De acuerdo? Lo que les decía, aquí ustedes pueden modificar, o sea, se les recomienda que cuando van a hacer la actividad dibujen el estado inicial, ¿de acuerdo? Porque eso les puede permitir o les ayuda a la hora de resolver el problema. ¿De acuerdo? Y aquí finalmente lo que les he dejado son como una serie de tips para esa parte 4 que lo que les decía, que se me ha olvidado cambiar esa parte. Esto es lo que se les va a pedir, ¿de acuerdo? Que hagan en la parte 4, ¿de acuerdo?
pues representar la posibilidad de que solo algunos de los waypoints sean físicamente adecuados para que el lander pueda estar ahí. Representar también que el lander no puede ser usado si no está en el lugar adecuado, modificando si son necesarios los operadores. Y luego añadir un nuevo operador de movimiento que permita que dos rovers diferentes remolquen el lander de un waypoint a otro. ¿De acuerdo? Entonces, este tipo de cuestiones que se les ponen en esta actividad son similares a las que luego se les van a pedir en el examen, ¿de acuerdo? Pues comprobar el encadenamiento hacia adelante, comprobar el encadenamiento hacia atrás, realizar una nueva acción, modificando el dominio, modificando el problema. Entonces, bueno, yo aquí lo que sí les había dejado era, para que vean que funcione, que no hay ningún problema, yo aquí había puesto para analizar brevemente el problema de los trenes que habíamos visto en la clase de hoy, pero lo que voy a hacer va a ser ir a la presentación de la actividad, ¿de acuerdo? Y aquí, al final, este es el archivo de Roberts del dominio y este es el del problema, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues aquí, ¿qué es lo que estamos viendo? Aquí nos están definiendo, ¿de acuerdo? En el problema, cuáles son los elementos que van a formar parte de nuestro problema, en qué dominio tengo que ir a mirar, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el problema en concreto? Aquí me están definiendo el estado inicial, que esto es lo que les digo que suele ser interesante pintar. Aquí tenemos el tema de las baterías y los contadores que explicaremos en la próxima clase. Y aquí tenemos el objetivo o los objetivos que nos están pidiendo que se cumplan. ¿De acuerdo? Y si nosotros venimos aquí al archivo del dominio, aquí que tendremos los tipos de elementos que van a formar nuestro problema, los requirements, es decir, esas librerías parecidas a las que cargamos en Python, cuáles son los predicados que vamos a utilizar para definir los estados y poder comprobar poder diseñar las acciones, ¿de acuerdo? Y luego las acciones. Pues aquí tendremos todo este conjunto de acciones que va a ser las que vamos a utilizar para emplear el problema, ¿de acuerdo? Entonces, si nosotros aquí hiciésemos Alt-P, ¿de acuerdo? Aquí me saldrían los planificadores. Si nosotros le pedimos a uno que nos lo resuelva, pues aquí nos saca un plan, ¿de acuerdo? Nos saca un plan. Si analizamos la traza, ¿de acuerdo? Pues nos dirá que ha encontrado un plan de 12 acciones, ¿de acuerdo? Porque aquí si vienen empieza en el cero. Entonces 0 más 11 son 12, pues un plan de 12 acciones, ¿de acuerdo? Y que ha tardado 2,87 segundos. Y si venimos por aquí, pues nos dirá que ha utilizado el FAST BFWS, que el plan tiene 12 pasos, ha expandido un total de 113 nodos y que ha generado un total de 166 nodos, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, esto, los que han visto el curso de familiarización, entiendo que no se les hace tan raro. Los que todavía no lo han visto, pues entiendo que les pueda sonar un poco diferente, ¿de acuerdo? Vale, pues en principio hasta aquí, ¿de acuerdo? Yo poco más tengo que contarles, tienen todo subido, modifico esa pequeña cuestión de preparar terreno, que no era preparar terreno, que se me ha quedado ahí pillado, no sé si habré mirado otra actividad o qué. ¿Hay alguna duda de lo que hemos visto hasta aquí? Vale, Elvia me pregunta, al finalizar el tema 7 ¿podemos iniciar la actividad? La actividad la pueden iniciar ya. Si han visto el curso de familiarización con PDDL y tienen ganas de empezar, pueden empezar ya. Las actividades se pueden hacer desde el momento en el que se presentan. ¿De acuerdo? Otra cosa, para la gente que haya hecho el curso de familiarización, está el tema de lo de las medallas, ¿de acuerdo? Entonces, estaría bien que me pusieran un anexo al final, ¿de acuerdo? Con una tablita de cuáles son los miembros del equipo que han visto el curso de familiarización con el número de la medalla, ¿de acuerdo? Y eso, pues ya se verá cómo se tendrá en cuenta a la hora de puntuar, ¿de acuerdo? ¿Cuál Disculpe, es la profesor. mejor Un segundo. ¿Cuál es la mejor forma de repartir contenidos entre los integrantes del grupo? Eso se tienen que coordinar entre ustedes. Yo no les voy a decir eso.
Buenas tardes para todas. ¿En qué parte podemos ver el curso mencionado? Hombre, pues eso llevamos toda la asignatura hablando del curso de familiarización de PDDL. En Documentación Fermín Rodríguez hay 7 vídeos. Hoy por la noche cargaré el último vídeo, ¿de acuerdo? Y ese es el curso de familiarización de PDDL. ¿De acuerdo? Esos vídeos que yo he... Sí, sí, es eso. O sea, el curso de familiarización de PDDL son los vídeos de PDDL que yo he ido metiendo. Entonces, ahí había una serie de medallas. Quien haya visto todos los cursos, pues eso da una combinación y da un código. Pues ponen el código y ya está. ¿De acuerdo? ¿Había alguna duda por ahí de alguien que quería participar en abierto con el micro? ¿No? ¿Hay alguien que tenga alguna duda? ¿No? Dígame, Deimer. Es un pequeño detallito ahí relacionado con las medallas y eso. Este, en el segundo video, que era el explorar otras alternativas, ¿en ese usted se le olvidó el código o ese no incluía código? Sí, sí incluye código. ¿Sí? Sí. Mírelo bien porque sí incluye. Vale, pues hasta aquí hemos llegado, ¿de acuerdo? Si tienen cualquier duda, pues me comentan. Lo dicho, Patricio, le corrijo esa pequeña nota, pero no tiene mayor trascendencia para hacer la actividad, ¿de acuerdo? Eh, vale, pues lo dejamos aquí y nos vemos la semana que viene, ¿de acuerdo? Bueno, pues un saludo a todos y un fuerte abrazo. Adiós, adiós. Nada, gracias a ustedes. A usted, Over. Hasta luego, Jason.